salmón nace en agua dulce, que llega al mundo en un lecho de piedras finas, rodeado por la calma de un río que lo contiene sin apretar. Allí, cuando uno tiene fuerza ni forma, el cuerpo aprende a percibir el pulso de la corriente, a distinguir el sabor mineral de su hogar. Desde ese instante, algo en él queda impreso para siempre, una memoria invisible que le marcará el rumbo, aunque aún no lo sepa. Al crecer, el salmón desciende, el agua cambia, se vuelve más salada, más vasta. El cuerpo debe adaptarse, aprender nuevos ritmos, nuevas formas de moverse. Ya no basta con flotar, ahora hay que nadar, esquivar, sobrevivir. Es un tiempo de expansión, de abrir los ojos y explorar. En ese océano amplio se cruzan otras especies, otras fuerzas, otros cantos. Se aprende a reconocer lo propio en medio del bullicio de lo ajeno, afinar los sentidos, hacer tierra siendo agua. Pasa el tiempo, años a veces, y entonces algo se activa, un llamado, un aliento más fuerte que el cansancio, más hondo que el miedo. No se sabe bien de dónde viene, pero es claro, es hora de regresar. Emprender el diario más desafiante de todos. El que va contracorriente. El que exige recordar con el cuerpo aquello que el pensamiento ha olvidado. No por impulso, sino por propósito. El movimiento como lenguaje y el cuerpo como mapa. El salmón inicia el ascenso. Encuentra obstáculos, cascadas, desvíos. Algunos lo desorientan, otros lo fortalecen. Cada piedra en el camino es también un punto de apoyo. El cuerpo se vuelve más firme, más sabio. Y no nada solo, otros lo acompañan. A veces lado a lado, a veces solo en presencia. Cada compañero es espejo y orilla. El otro no es amenaza, sino corriente que lo acompasa. Cada quien con su ritmo, su corriente interna, pero todos hacia el mismo norte. Durante el ascenso algo cambia, las formas se transforman, la piel se vuelve más rugosa, más brillante. No solo habita, sino sostiene. A veces basta una pausa, una respiración compartida, un silencio consentido para empezar a habitarse distinto. No hay regreso posible sin dejar algo atrás. El cuerpo, cansado pero consciente, comienza a volverse ofrenda. Lo que antes fue lucha, ahora es entrega. Un cuerpo que habla sin palabras, que recuerda sin pensar. Y cuando por fin alcanza el lugar donde todo comenzó, ya no es el mismo. La corriente que antes vacunaba aún así lo reconoce. Allí, en ese tramo silencioso del río, el salmón no se detiene para descansar, se detiene para dar. Deposita vida, fertiliza el lecho con su recorrido. No con palabras, sino con presencia, con memoria encarnada, con un gesto ritual. Y así, en el instante en que parece terminar, el ciclo florece. La muerte no es final, es puente. El cuerpo se disuelve en el agua, pero su paso permanece. En las piedras, en los huevos que nacerán, en la corriente que fue atravesada con tanto empeño. Hay trayectos que no buscan destino, sino sentido, que no se miden por distancia, sino por transformación. Hay aprendizajes que no se nombran, pero se encarnan. Y hay procesos que, como el del salmón, nos recuerdan que para dar vida a algo nuevo, a veces es necesario ofrecerse entera. Y así, entre aguas que nutren, se gesta algo nuevo. No una respuesta, sino una forma distinta de mirar, de estar, de pertenecer, de ser. La muerte que da vida, el retorno que inaugura. Porque solo quien ha conocido el océano y ha regresado al río puede comprender la fuerza de volver, la importancia del origen, la potencia de la comunidad, la sabiduría del cuerpo, el lenguaje sin palabras y el arte, ese arte que brota desde adentro, como brújula, como alimento, como forma de volver a casa.
pesado salmón nace en agua dulce, que llega al mundo en un lecho de piedras finas, rodeado por la calma de un río que lo contiene sin apretar. Allí, cuando aún no tiene fuerza ni forma, el cuerpo aprende a percibir el pulso de la corriente, a distinguir el sabor mineral de su hogar. Desde ese instante, algo en él queda impreso para siempre, una memoria invisible que le marcará el rumbo, aunque aún no lo sepa. Al crecer, el salmón desciende, el agua cambia, se vuelve más salada, más vasta. El cuerpo debe adaptarse, aprender nuevos ritmos, nuevas formas de moverse. Ya no basta con flotar, ahora hay que nadar, esquivar, sobrevivir. Es un tiempo de expansión, de abrir los ojos y explorar. En ese océano amplio se cruzan otras especies, otras fuerzas, otros cantos. Se aprende a reconocer lo propio en medio del bullicio de lo ajeno, afinar los sentidos, hacer tierra siendo agua. Pasa el tiempo, años a veces, y entonces algo se activa, un llamado, un aliento más fuerte que el cansancio, más hondo que el miedo. No se sabe bien de dónde viene, pero es claro, es hora de regresar. Emprender el viaje más desafiante de todos. El que va contracorriente. El que exige recordar con el cuerpo aquello que el pensamiento ha olvidado. No por impulso, sino por propósito. El movimiento como lenguaje y el cuerpo como mapa. El salmón inicia el ascenso. Encuentra obstáculos, cascadas, desvíos. Algunos lo desorientan, otros lo fortalecen. Cada piedra en el camino es también un punto de apoyo. El cuerpo se vuelve más firme, más sabio. Y no nada solo, otros lo acompañan. A veces lado a lado, a veces solo en presencia. Cada compañero es espejo y orilla. El otro no es amenaza, sino corriente que lo acompasa. Cada quien con su ritmo, su corriente interna, pero todos hacia el mismo norte. Durante el ascenso algo cambia, las formas se transforman, la piel se vuelve más rugosa, más brillante. No solo habita, sino sostiene. A veces basta una pausa, una respiración compartida, un silencio consentido para empezar a habitarse distinto. No hay regreso posible sin dejar algo atrás. El cuerpo, cansado pero consciente, comienza a volverse ofrenda. Lo que antes fue lucha, ahora es entrega. Un cuerpo que habla sin palabras, que recuerda sin pensar. Y cuando por fin alcanza el lugar donde todo comenzó, ya no es el mismo. La corriente que antes vacunaba, aún así lo reconoce. Allí, en ese tramo silencioso del río, el salmón no se detiene para descansar, se detiene para dar. Deposita vida, fertiliza el lecho con su recorrido. No con palabras, sino con presencia, con memoria encarnada, con un gesto ritual. Y así, en el instante en que parece terminar, el ciclo florece. La muerte no es final, es puente. El cuerpo se disuelve en el agua, pero su paso permanece. En las piedras, en los huevos que nacerán, en la corriente que fue atravesada con tanto empeño. Hay trayectos que no buscan destino, sino sentido, que no se miden por distancia, sino por transformación. Hay aprendizajes que no se nombran, pero se encarnan. Y hay procesos que, como el del salmón, nos recuerdan que para dar vida a algo nuevo, a veces es necesario ofrecerse entera. Y así, entre aguas que nutren, se gesta algo nuevo. No una respuesta, sino una forma distinta de mirar, de estar, de pertenecer, de ser. La muerte que da vida, el retorno que inaugura. Porque solo quien ha conocido el océano y ha regresado al río puede comprender la fuerza de volver, la importancia del origen, la potencia de la comunidad, la sabiduría del cuerpo, el lenguaje sin palabras y el arte, ese arte que brota desde adentro, como brújula, como alimento, como forma de volver a casa.
ahí no hubiera pasado nada. Pero las sustancias base de la Coca-Cola, eso siguen quedando, que ya no se ve.